Hola, yo soy Loreto Uribe, tengo 18 y yo tomo pastillas anticonceptivas para menstruar cada 3 meses. Como Loreto, son muchas las mujeres que hoy en día prefieren vivir sin tener que preocuparse por la menstruación. Para esto, han optado por distintos métodos anticonceptivos que llevan a que tu periodo solo llegue cada 3 meses o incluso tan solo una vez al año. Como relajante, es lo mejor, ¿verdad? Como que no tengo que andar preocupándome de los días y como, hoy no, estos días me puede llegar, así que voy a andar preparada, así, no, ya no me preocupo de eso. Existen inyecciones, parches, dispositivos o las tan comunes pastillas, conocidas o publicitadas como pastillas anticonceptivas de ciclo extendido, que contienen 84 píldoras de hormonas y 7 de placebo. Muchas mujeres optan por este tipo de anticonceptivos, pero van más allá de la incomodidad del ciclo. Yo empecé chica porque ya al principio como que me dolía, sufría así, mucho dolor cada vez que me llegaba. Pero después de un tiempo como que me empezó a doler todo el mes yo tenía que ir a la clínica, me ponían suero y me iba a la casa, después se me pasaba lo del suero, el efecto, y me volvía a doler y tuve que ir a médico y me dijeron y me hice exámenes, no tenía nada, me hicieron exámenes de sangre y tengo problemas hormonales que hace que pase eso, y las pastillas me las recomendó también por el dolor, de ahí no me ha vuelto a doler más. Pero chiquillas, digan ustedes, ¿cuántas veces se han preocupado porque estaban en sus días, pero no pasaba nada? ¿Podrían vivir sin esas preocupaciones? ¿Usarían ustedes estos métodos para retrasar o dejar de tener su periodo? ¡Qué maravilla! O sea, siempre hay que consultar con la ginecóloga, porque a veces uno tiene eso de que, ay, no quiero que venga la regla, pero si uno planea ser mamá en algún momento, a veces puede estar haciendo un daño a su cuerpo. No. O sea, he tomado anticonceptivos, pero no me gustan como métodos tan invasivos a nivel hormonal. La regla es algo súper natural que le pasa a todas las mujeres, tiene una razón de ser, entonces suprimirla como que no va conmigo. Uno como que quizás se puede acumular y eso no es bueno. Creo que el cuerpo tiene que botar lo suyo, tiene que hacer lo que hace el cuerpo normalmente, tener su periodo menstrual una vez al mes. Sin embargo, a pesar de que muchas no quieran hacerlo, déjenme decirles que esto también trae beneficios. A diferencia del sistema de pastillas tradicional, las de ciclo extendido te dan la posibilidad de disfrutar de veranos enteros. ¿Y a quién no le gustaría? Además, según el Colegio Norteamericano de Obstetras y Ginecólogos, entre el 50 y 75% de las mujeres tienden a tener molestias físicas o emocionales en los días tantos previos o durante el ciclo menstrual, y más del 50% sufre de dolores abdominales bajos. Así que si son de las mujeres que sufren interminablemente en sus días, deberían comenzar a preguntarle a su doctor ¿qué tan beneficioso sería este tipo de método para su salud? Pero si ya lo usan, ¿por qué no me cuentan cómo ha sido su experiencia? Wow. Interesante tema, ya está con nosotros Rodrigo Macaya, ginecólogo de la Clínica Las Condes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás, Paulina? Buenos días. Bienvenido. Oye, este tema nos llamaba la atención porque particularmente yo tomo pastillas que tienen 4 días de descanso. Ajá. Pero hay pastillas anticonceptivas que son 3 meses fijas. Sí, exactamente. Mira, esto de las pastillas de uso continuo, la verdad es que hoy día existen presentaciones en el mercado en donde, como tú dices, son 3 meses continuados de ausencia de descanso o de un momento en donde la paciente efectivamente va a tener una menstruación. Pero la verdad es que mucho antes de su salida al mercado, ya nosotros los ginecólogos manejábamos este tema de producir una ausencia de menstruación, sobre todo en pacientes que tienen alguna patología en la cual, como decía la nota, por ejemplo, tiene mucho dolor durante su menstruación, o hay una patología como, por ejemplo, una endometriosis
endometriosis severa, en la cual la endometriosis es causada en parte por la misma menstruación, que tiene un flujo retrógrado y que esa menstruación cae hacia dentro del abdomen, ¿no es cierto?, y la pelvis. Esa paciente se va a ver beneficiada de que tú le suspendas su menstruación. Doctor, pero ese aumento de la venta de anticonceptivos que hacen que uno le llegue la menstruación cada 3 meses, ¿es porque se ha descubierto muchas mujeres con patología últimamente o porque muchas mujeres nos acomoda este sistema? Yo diría que un poco la cosa es compartida. Hemos ido aprendiendo que hay patologías que efectivamente es mejor producir una ausencia de menstruación. Entre ellas la que yo ya nombraba, la endometriosis. Pero sin duda, las pacientes se han ido dando el dato, ¿no es cierto? Oye, a mí me dan por esta enfermedad este medicamento, esta pastilla, ¿no es cierto?, que la cual la tomo en forma continua y no me llega menstruación y resulta al final que es súper cómodo. Es que yo de verdad no las conozco hace mucho tiempo. Mira. Entonces la pregunta es, ¿tomas durante 3 meses pastillas todos los días? Efectivamente, es un uso continuo. A ver, entendamos un poquito más el tema. Las pastillas anticonceptivas lo que hacen son medicamentos que producen anovulación, que la paciente no ovule. Claro. Ese es el principal mecanismo anticonceptivo. Cuando tú las das habitualmente, el anticonceptivo habitual, por 3 semanas y das 1 semana de descanso. Cuando tú has tomado 3 semanas, el suspenderla por 7 días produce una menstruación y todavía mantiene la eficacia anticonceptiva. ¿Okay? No es lo mismo si la tomé 3 días y después suspendo 7 días, no es lo mismo. Si la tomo 3 semanas, 21 días y después descanso 7 días, efectivamente va a haber una menstruación. Pero si yo prolongo esos 21 días y lo hago a 2 meses, a 3 meses y después descanso 7 días, voy a hacer que la menstruación efectivamente llegue cada 3 meses. Pero, doctor, y eso se puede hacer con cualquier pastilla. 64 días, digo. Podría ser, en teoría. En teoría. Connie, pero entonces cualquier pastilla anticonceptiva me sirve para hacer esto. Efectivamente, y eso es lo que nosotros hacíamos antes de que aparecieran en el mercado pastillas anticonceptivas. O sea, las que tienen placebo, esa de los 4 días. Ajá. En el caso, por ejemplo, yo puedo comprarme mi siguiente caja y no respetar los días que tengo que descansar. Exactamente, y terminado los 24 días que trae la caja que te ocupa, ¿no es cierto? Saltaste los 4 y seguir inmediatamente. Pero con Rodrigo, yo lo hice y nunca me resultó. Sí, es que ese es un tema que tenemos que tocar. Mire, que a mí me genera como cierta desconfianza, porque finalmente, y sobre todo este último tiempo que vamos viendo de que uno tiende a volver a lo más natural, sí, como a que el cuerpo hable por sí solo y no por medio de intervenciones. Entonces, el hecho de que nuestro cuerpo no menstrue, no le pasa absolutamente nada, no hacer que a largo plazo, por ejemplo, vaya a tener reacciones negativas. No, mira, la ausencia de menstruación por sí sola no te va a producir ningún riesgo adicional. La verdad es que las pastillas anticonceptivas nacieron en el mercado alrededor del año 1960, por ahí, y se han hecho un montón de estudios al respecto con ella, y este uso diferente de las pastillas con ausencia de menstruación nos muestra más riesgos que las antiguas pastillas que estábamos usando con menstruaciones una vez al mes. Los riesgos siguen siendo los mismos. La ausencia de menstruación no te va a producir nada adicional. En el fondo, el anticonceptivo le dice al ovario: mira, tú no vas a ovular y yo voy a tomar el mando de qué pasa con el útero en relación a la menstruación. Y se mantuvo siempre este esquema de menstruación una vez al mes como para tener un testigo de que efectivamente aquí esto sí está funcionando y no hay embarazo, que es la principal Pero no hay como uso. Un desorden hormonal. Pero no le produce, no, de repente... el desorden hormonal, si lo quieres llamar desorden o un orden en otro sentido, en el fondo es producir un nivel de hormonas que hace que tú no ovules. Pero eso no te va a producir un daño extra. Hormonalmente no te va a pasar nada. ¿Y por qué 3 meses? Porque claro, se habla de esta caja de pastillas que son 3 meses, o que uno podría ser 3 meses. ¿No pueden ser 6 meses sin tener la regla? Pudiera ser incluso un año en forma continua eterna. Pudiera ser. Pero yo no tengo menstruación hace 3 años. Pero lo que pasa es que, claro, hay algunos que funcionan de una manera un poco distinta. Pero lo que tú me comentabas, a mí no me resultó. Y eso hay que comentarlo, porque efectivamente, cuando tú empiezas a dar anticonceptivos de esta manera en forma prolongada, la capa de adentro del útero, el endometrio, la que produce la descamación y la menstruación que se visualiza en el fondo, esa capa a la larga se empieza a adelgazar mucho, que no es un daño para la paciente, pero sí produce algo que yo le digo a mis pacientes: esto es un problema cosmético del asunto del usarla de forma prolongada, que el adelgazamiento tan extremo de ese endometrio a la larga igual te empieza a producir un goteo. O sea, no tiene no la es regla, peligroso, pero es muy molesto. Era lo que la paciente no quería. Por
eso suelo decir que no tienes la regla los 7 días, pero estás todo el mes goteando. Pudiera Es pasarte peor. ese, sí. O sea, claro, no es que a todas las pacientes le pase Pero eso, podría. pero pudiera ser. Cuando doctor. eso sucede, lo que nosotros hacemos, no prolonguemos tanto el uso del anticonceptivo, ocupemos los 2 meses y menstrua cada 2 meses, va a tener 6 menstruaciones en el año, ya para aquella que lo quiere hacer por un tema de comodidad, o por ejemplo, una paciente que es competidora de alto rendimiento, que se va de nadadora, por que es ejemplo. nadadora, Doctor. la que va de luna de miel y no quiere justo menstruar durante su luna de miel, por ejemplo. Esa paciente sí se va a beneficiar eventualmente, pero, ojo, esto hay que empezarlo a hacer antes y no acudir al ginecólogo porque me va a llegar la menstruación en una semana más. Por favor, doctor, ¿qué hago? Porque la verdad es que hay que empezar a programarlo un poquito. O sea, hay que hacerlo con tiempo. Tenemos una Con consulta tiempo. para ustedes en nuestro Twitter. Queremos que nos ayude a solucionarla. Dice así: ¿puedo tomarla si estoy amamantando y si estoy operada para no tener más bebés? A ver, la mujer que está amamantando, si ella está operada para no tener más bebés, tiene una No es esterilización, no necesita ocupar anticonceptivos No, para pero- no embarazar, pero es está para evitar obvio. la regla. Pero por el tema de la menstruación, una mujer que está dando pecho, que está en periodo de lactancia, la verdad es que ella tiene cambios hormonales absolutamente naturales. Uno de ellos es un aumento de una hormona que produce la leche, que es la prolactina, y esa hormona habitualmente produce ausencia de menstruación. Por periodos súper prolongados, sobre todo si esa lactancia es exclusiva. Sí. Cuando la lactancia ya deja de ser exclusiva y la guagua evidentemente ya crece y va empezando a incorporar en su alimentación otras cosas distintas a la leche materna, ese nivel de esa hormona empieza a disminuir y empiezan a haber uno que otro ciclo en el cual el ovario hace que el útero finalmente sí menstrue. Esa paciente puede ocupar algunos tipos de anticonceptivos que no es estos que estamos hablando, que son especiales para la que está dando pecho, porque la mayoría de los anticonceptivos que tienen estrógeno y progesterona, que son artificiales, cortan la leche. Así que tú no le puedes dar un anticonceptivo de estos que estamos Tiene que ser uno hablando. especial. Es uno distinto que tiene solo una progesterona que es suficiente como Pero que para no le producir sirve para evitar la y regla. que no le produce ningún problema a la O sea, lactancia. porque hay muchas mujeres que se embarazan amamantando. O sea, claro, la lactancia exclusiva probablemente produce que una gran cantidad de mujeres no ovule, pero una que otra sí ovula y entonces sí se embarazan. Y Yo quiero saltar un poco para atrás, eso sí, y quería preguntarle respecto a algunos riesgos, porque yo, y ahí también para que desmitifiquemos, yo estuve conversando la semana pasada con una amiga que me contó de que ella había tenido una úlcera en el útero y que la explicación que le había dado su doctor, tuvieron que operarla y todo el asunto, era que había sido por excesivo uso de pastillas anticonceptivas, porque ella aparentemente lo que hacía de manera autodiagnóstica, o sea, sin haber ido al doctor antes, era que ella justamente para evitar tener periodos o reglas tan seguidas, tomaba 3 cajas, por ejemplo, continuas de la pastilla anticonceptiva que ella regularmente siempre había comprado desde que era más o menos joven, desde los 17, 18 años. Ella ya tiene más de 30 y le pasó esto. ¿Puede ocurrir o en el caso de ella se trató de una cosa puntual por un tema personal o es un riesgo para todas las mujeres? Yo creo que hay una cosa de coincidencias de eventos, pero probablemente no es una causal del otro. Pero- Habitualmente la gente cuando habla de úlcera del útero, probablemente, aquí estoy interpretando, digamos, la historia, es que probablemente se trataba de alguna enfermedad en el cuello del útero, Ya. habitualmente asociado a un precáncer o un cáncer de cuello uterino, no necesariamente eso, pero en el fondo no tiene en absoluto que ver con el uso No hay del relación. No tendría que anticonceptivo, ver con el con la anticonceptivo. Ahora, relación hablando de los mitos y las realidades respecto al uso de las pastillas anticonceptivas, doctor, le quiero preguntar por una que a mí personalmente me lo decía mi mamá, yo no sé si es cierto o no, que cuando uno toma durante muchos años pastillas anticonceptivas sin descansar, sino constantemente, después cuando uno quiere tener hijos, cuesta más. ¿Es verdad? Falso. Mi mamá me Qué mintió. bueno que pones el tema sobre la mesa. Oye, ese es típico. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver, primero hay que entender que la chance de embarazo de la población humana, una pareja sana, hombre y mujer sana, ¿no es cierto? Porque esto es dado. Si yo tomo 100 parejas sanas y les digo que tengan actividad sexual chipe libre durante un mes, en ese mes se embarazan 20 de las 100. Ese es el promedio. Es Al mes súper bajo. siguiente, de las 80 que quedaron, se embaraza otro 20%. Y al mes siguiente, las que quedan, otro 20%. Así en un año se embarazaron 85 de las 100. Recién después de expuesto un año a riesgo de embarazo en mujeres de menos de 35 años, uno dice, qué raro, ¿por qué yo no caí en el montón? Esa paciente cae en el capítulo que nosotros llamamos infertilidad, que estadísticamente no le resultó como al resto de la mayoría de la gente.
Pero si tú no te expones a riesgo de embarazo, la verdad es que no sabes si detrás tienes o no una fertilidad conservada o efectivamente hay un problema de infertilidad. Imagínate que él tiene una alteración severa en sus espermios, no lo vas a saber. Claro. Suspende los anticonceptivos, te expone a embarazo sin tener idea que había un problema de infertilidad y dice, porque los tomé hace mucho tiempo, en verdad ahora no puedo embarazarme. Pero no tiene ninguna relación entonces. No, y te voy a decir todo lo contrario. De hecho, los anticonceptivos son en este mecanismo de evitar, ¿no es cierto?, dolor y evitar el desarrollo de algunas enfermedades como la endometriosis, incluso podrían ser protectores de la fertilidad de la mujer. Así que no va por ahí. Excelente. ¿Qué pasa? Además, en el ejemplo que tú me dices, muchos años, y la mujer ¿a qué edad lo suspendió? ¿A los 37, 38 años para buscar hijos? En ese momento, la chance de embarazo de esa mujer va en caída, pero o sea, ¿son inocuos los anticonceptivos? No son inocuos. No son inocuos. Porque hay una población de riesgo, ¿no? Pues, a ver. ¿Quiénes no deberían ocupar anticonceptivos? Primero, toda mujer que tenga algún daño hepático porque los anticonceptivos se metabolizan en el hígado. Segundo, cualquier mujer que tenga antecedentes personal de trombosis y eventualmente habrá que averiguar si familiar directo de trombosis. Los anticonceptivos pueden aumentar tu riesgo de trombosis, pero hay que ponerlo bien en el contexto. Se trata habitualmente de población joven, no es lo mismo que una mujer después de 50 años que tiene por edad mayor riesgo de trombosis. Si yo tomo mujeres que tienen trombosis, la verdad es que me puedo preguntar, oye, ¿esto es muy o poco frecuente? ¿Es mucho riesgo o no? La chance de trombosis en una mujer de 20 años es más o menos 1 cada 100.000 mujeres en un año. Súper bajo. Muy. Si yo le doy un anticonceptivo y tú lees en alguna parte, los anticonceptivos aumentan al doble el riesgo de trombosis, un 50%. Así suena mucho. Pero si yo te digo el doble de la cifra que te voy a decir, en vez de 1 en 100.000 en un año, voy a tener 2 en 100.000 en un año. Sigue siendo muy poco. ¿Ok? O sea, no hay que saber. Es mucho más arriesgado, ¿no es cierto?, vivir en una ciudad contaminada con smog, el riesgo de cáncer, y no por eso. El embarazo tiene un riesgo de trombosis muchísimo más alto y no por eso le decimos a las mujeres, oye, no se embarace porque te va a dar una trombosis. Oiga, doctor, le queremos agradecer por lo claro que ha sido, de verdad, este aplauso para usted. Muchísimas gracias.